Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, miércoles 14 de febrero, tengo el privilegio de compartir con ustedes este devocional titulado Sabiduría humana o la cruz. Lo vamos a encontrar basado en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 31. Los intelectuales llenos de sabiduría, en su propia sabiduría, niegan a Dios o quieren llegar a conocerlo utilizando su razonamiento. Pero Dios no es un objeto al cual el hombre pueda mirar con un microscopio y analizar. Los religiosos exigen señales milagrosas para creer en Dios. Para ellos la cruz de Cristo es el símbolo de debilidad y de vergüenza pública. Y lo que quieren ver es una señal de poder que finalmente los convenza. Pero Dios no se presta a los caprichos humanos. Dios en su soberanía quiso salvar a la humanidad por medio de la muerte de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Él se da a conocer a aquellos que se acercan humildemente a la cruz de Cristo, dejando a un lado la soberbia, es decir, su sabiduría y su religiosidad. El hombre de barro, muchas de estas personas son consideradas de poca estima a los ojos del mundo, pero a ellos escogió y llamó Dios. Ellos creyeron y aunque no entendieron, comprobaron que el Cristo crucificado es realmente poder y sabiduría de Dios para sus vidas. Ante esta magna y soberana obra de Dios, no hay lugar en el corazón del hombre para la jactancia humana, sino para alabanza a su Redentor. Y bueno, hermanos, yo les quiero compartir muy personalmente que al yo estar estudiando y leyendo este capítulo del libro de Corintios, de Primera de Corintios, pensaba yo en cómo hablarles, cómo usar mis palabras para llegar a expresar lo que Dios quiere, y efectivamente caemos en un error muy grande. Creemos que tenemos la capacidad, la sabiduría, la inteligencia para poder expresarlo, y no es así. Creo que para nosotros poder hablar de Dios es Dios el que debe de hablar, es su inteligencia, es su poder. Tenemos que compartir la palabra de Dios pensando que es el Señor el que va a convencer con su muerte y sacrificio en la cruz para que otros lo conozcan y sean salvos. No caigamos, hermanos, en el error de querer ser sabios, el querer ser inteligentes para querer convencer a los demás. Seamos humildes de corazón, seamos honestos con la gente y reconozcamos que no somos nada, no valemos nada, sino que nuestro valor nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y que no necesitamos ver milagros, que necesitamos de solo saber que Él es quien nos da la salvación, mis hermanos. Por eso los incito a dejar la soberbia a un lugar, a un lado, a un lugar, desechándola de nosotros y tomando para nuestras vidas el poder de Cristo Jesús. Hay unas preguntas que quiero compartir con ustedes en este día y quiero que reflexionemos en ellas. Estoy un poco perturbada porque no sé cómo hablarles, porque me cayó muy fuerte esta palabra de Dios a mi vida. Y gracias Dios por ello, Señor, porque me hace reflexionar y compartir con ustedes que me tocó muy sensiblemente a mi vida. Las preguntas que quiero compartir y que quiero que ustedes reflexionen son las siguientes. ¿Has aceptado a Cristo por la fe? ¿Tu sabiduría o religiosidad es un obstáculo para llegar a creer? ¿Tomas tiempo para dar gracias a Dios por haber sido escogido por Él y para Él? Y hermanos, por último, les quiero compartir y leer el último versículo que leí precisamente en el libro de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 31, que dice así: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que así sea nuestra vida, hermanos, que así sea nuestra vida. Y también quiero compartirles el 30. Mas por él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muchas gracias, hermanos, y vamos a orar en esta mañana para que podamos ser salvados por fe y por fe podamos compartir su palabra. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy muchas gracias porque en tu soberanía tú te dignaste a escogerme siendo pobre, necio, débil e indigno. Gracias, Señor, porque soy una mujer de barro y quiero que tú utilices mi vida para tu servicio. Y de la misma manera que me utilices a mí, utilices a mis hermanos queridos en Cristo Jesús. Amén. Buen día, mis queridos hermanos. Hasta luego.